¿vale? Y bueno, buenos Egunon Urchi. Hola, Urchi Jauregibitia es un viejo conocido mío y además pues está triunfando con una startup yo no sé si decir de videojuegos o de juegos especializados, vamos a decir, ¿no? Empezasteis sí, con no, juegos para móviles y bueno, Mm. ahora nos cuentas. Se llama Tell Me Wow y bueno, él nos va a contar ahora mismo qué es lo que está haciendo. Sí, pues sí, sí, son videojuegos. Nosotros en principio nos definimos como estudio de videojuegos, así que todos los productos que hacemos son videojuegos o están directamente relacionados con los videojuegos. O sea que sí, sí es. Ujú. Y bueno, vosotros aprendisteis o entrasteis en este mundo de los videojuegos trabajando en Ludey, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, mi socia Isabel, yo la conocí trabajando en Ideateca. Yo empecé en Ideateca en junio, después de haber estado, que nos conocemos hace muchos años, porque yo empecé trabajando en todo esto del mundo digital en Alianzo y después en junio de 2010 entré en Ideateca y allí uno de los proyectos más grandes que llevábamos era el tema de los videojuegos para móvil. Empezamos cuando apenas o sea, había muy poca gente que estaba haciendo videojuegos para móvil. Entonces, para nosotros aquello fue como una gran escuela porque aprendimos desde cero. Eh, Estuvimos como 5 años más o menos con ese proyecto. Tuvimos algunos productos que yo creo que tuvieron un éxito interesante, ¿no? Para su momento. Por ejemplo, un juego de baloncesto que hicimos, yo creo que funcionó bastante bien, tuvo millones de descargas y aprendimos mucho. Yo creo que aquello fue un poco lo que nos impulsó, por una parte, a dar el paso a crear una empresa propia nosotros y lo que un poco puso las bases del conocimiento necesario para lo que hoy en día estamos haciendo. Ujú. Muy bien. Y en un momento concreto os lanzasteis entonces a la aventura y montasteis una productora, o sea, ¿empezasteis a hacer juegos directamente o hacíais marketing para juegos? ¿Cómo Sí, empezasteis? el proceso ha sido un poco nosotros, claro, después de tirarte 5 años trabajando en Ideateca, que era una empresa que hacía solo producto propio, o sea, no dábamos servicios a terceros, después de pasar 5 años así, pues lógicamente hacer producto propio tiene cosas muy difíciles y muy duras. Yo creo que todo el mundo que ha intentado hacer producto propio sabe que no es nada sencillo, pero también tiene cosas muy buenas, que es que tú decides cómo es el producto, haces las cosas al ritmo que tú quieres, y eso, al final, cuando te has pasado tantísimo tiempo trabajando en ese lado, pues te da como un poco de, no sé si decir pereza, pero prefieres hacer producto que dar servicio. Lo que pasa es que, claro, hacer producto requiere de una inversión inicial con la que nosotros no contábamos al principio. No podíamos lanzarnos a hacer producto propio porque no teníamos los recursos necesarios. Entonces, cuando en enero de 2016 nos lanzamos a crear Tell Me Wow como empresa, lo que decidimos fue empezar por dar servicios, que creo que es algo que hace mucha gente que intenta llegar a producto propio, empezar a dar servicios y al final queda un poco diluido por el camino y termina siempre dando servicios porque es muy difícil dar ese salto. Pusimos el foco en hacer algo que era muy diferente a lo que agencias de marketing digital de aquí de Bilbao estaban haciendo. La gente daba unos servicios muy generales y nosotros, como lo que más habíamos visto, lo que más conocíamos y donde más nos podíamos diferenciar era en el marketing de aplicaciones, decidimos posicionarnos ahí y la verdad es que tuvimos bastante suerte porque aunque no hay un mercado muy grande relacionado con el marketing de aplicaciones por aquí, sí que es verdad que los que habían necesitaban de ese apoyo de marketing. Entonces tuvimos la suerte de empezar a crecer o bueno, a coger clientes un ritmo relativamente bueno y no fue hasta 2 años después cuando finalmente pudimos dar el paso definitivo, que fue en abril del 2018, dar el paso definitivo a poder ser una empresa de producto propio. Dejamos ya de lado el dar servicios a terceros y desde hace un par de años pues ya estamos simplemente como estudio de videojuegos en el que nosotros hacemos los productos y nosotros los comercializamos. ¿Y qué tipo de videojuegos hacéis? Urchi. Sí, también la historia de la empresa es un poco curiosa porque no queríamos hacer productos generalistas. Y algo que habíamos visto durante mucho tiempo en el mundo de los videojuegos en móvil era que había un nicho que creíamos que estaba sin explotar, que era el de videojuegos para personas mayores. La mayoría de los estudios se centran en hacer juegos para niños o para público
general y nosotros vimos que había una gran disonancia, una gran diferencia entre el uso que hacen las personas mayores de los teléfonos móviles. Yo creo que durante toda esta crisis del COVID-19 y demás hemos visto que personas de 75, 80 años de repente un día te llaman con una videollamada cuando esperabas que jamás lo podrían hacer. Y lo que vimos fue eso, que había una gran disonancia entre cómo los mayores usan los móviles y el poco contenido, sobre todo de ocio, que se genera para ellos en estas plataformas. Vimos esa oportunidad y nos lanzamos a hacer videojuegos pensando en público pues, a partir de los 55 años. Lógicamente también le quisimos dar un componente un poquito más social y hacemos videojuegos desde la perspectiva de que además ayuden a la estimulación cognitiva de quienes los utilizan. ¿Y qué diferencias veis en cómo usan los móviles esas personas de más de 55 años? Que yo, por cierto, casi soy una de ellas. Bueno, la verdad es que la edad la ponemos un poco de manera general, ¿eh? O sea, es decir, no es tanto la edad, sino ese grupo de gente que en principio parece que no está ligada al mundo de la tecnología o del ocio, pero que nosotros creemos que sí lo están. Y en cuanto a la pregunta que me haces, lo que nosotros intentamos o el punto de referencia para todos nuestros proyectos es la simplicidad, que creo que lo estamos consiguiendo. Si tú te fijas en los videojuegos para móvil, muchos tienen el núcleo del juego y alrededor hay un montón de mecánicas que los complementan. Nosotros nos intentamos alejar de todo eso para ir a la esencia de lo que es el juego. Partidas rápidas donde no tengas que pensar demasiado y simplemente vayas al objetivo. Es decir, si vas a jugar al dominó, juegas simplemente al dominó. No hay un montón de variantes como cartas coleccionables y ese tipo de mecánicas que al final lo que están haciendo es distraer. Si queremos que sea realmente usable por personas de pues 0,99, ¿no? Con 0 no, pero por todo el público, lo que tenemos que hacer es ir a la esencia de lo que es el juego, la mecánica en sí misma. O sea que son juegos donde vas al grano. En cuanto abres la aplicación ya estás jugando, no tienes que estar ahí tomando decisiones, ¿no? Básicamente ese es el foco que tenemos. Son juegos que tienen muy pocas pantallas y muy fáciles de utilizar. Intentamos evitar en la medida de lo posible incluso que haya que dar explicaciones de cómo se juega. Es decir, que cuando alguien descargue nuestro juego al instante pueda estar jugando sin que hayamos tenido que pasar por un tutorial o cosas así. Ajá. ¿Y cuántos juegos habéis hecho ya, Urchi? Pues creo que en total hemos pasado de la veintena. No sé si tenemos unos 25 más o menos. Luego también algunos los hemos ido despublicando si no han funcionado muy bien. Yo creo que hemos llegado como a unos 25 más o menos ya en estos 2 años. O sea, vais lanzando y probando. Lanzando y Sí, probando. sí, es un modelo de desarrollo. También esto, cuando dimos el salto a crear producto propio, teníamos claro que tampoco nos podíamos, pero claro, los recursos son limitados, ¿no? En cuanto a dinero y personal y demás. Entonces, lo que hemos intentado hacer siempre es desarrollo muy corto. Si vemos que el producto encaja y hemos sido capaces de posicionarlo en la tienda de aplicaciones, volvemos después con diferentes iteraciones que lo complementen, pero no vamos al ideal de juego que a nosotros nos gustaría hacer, sino que hacemos versiones reducidas y una vez que conseguimos un mínimo éxito, volvemos y lo volvemos a estructurar en base a cuál sería el ideal de ese juego. Y imagino que además de lanzar el juego tendréis que darlo a conocer, ¿no? Que es una de las cosas en las que además vosotros más sabíais, ¿no? El dar a conocer, el marketing, ¿no? Sí, ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace con los juegos? Nosotros lo que intentamos es hacer posicionamiento orgánico en las tiendas de aplicaciones. Más o menos en torno al 90% de nuestro tráfico diario o de las descargas que estamos consiguiendo es orgánica. Y bueno, pues al final, igual que la gente que posiciona páginas web, nosotros ponemos mucho énfasis y mucho trabajo en el posicionamiento de las tiendas de aplicaciones. Antes ponía el ejemplo del dominó, pues parte de nuestro trabajo desde un punto de vista de marketing es que si alguien busca dominó en Google Play o en App Store, nuestro juego salga lo más arriba posible para generar mayor volumen de descargas. Estoy sintetizando mucho qué es lo que hacemos, pero en esencia es eso. ¿Y qué es en lo que más nos fijamos? Pues en realidad es en el producto. O sea, muchas de las variables que tiene en cuenta el algoritmo, nosotros creemos que están basadas en el producto. Tenemos mucho cuidado con cuánto pesa la aplicación, que no tenga errores, cuál es el tiempo de sesión, cuál es la retención. Al final, bueno, pues tenemos una serie de indicadores
que para nosotros son muy importantes y son de los que partimos para hacer la aplicación y básicamente consiste en eso, intentar atraer mucha gente a la ficha del juego en la tienda y que luego esa ficha convierta para conseguir usuarios. ¿Y os funciona? Sí, bueno, tenemos de todo. O sea, tenemos videojuegos que tienen muchas descargas y luego tenemos otros videojuegos que directamente no han funcionado. Y si supiéramos cuál es la clave para por qué unos han funcionado muy bien y otros no, pues estaríamos repitiéndolo. Lo que sí vemos es que más o menos tenemos una fórmula en la que un juego le damos, somos capaces de hacer un posicionamiento mínimo de todos los productos que hacemos, que eso yo creo que es suficiente. En estos 2 años, para que te hagas la idea, pues llevamos ya 40 millones de descargas acumuladas, que está muy bien, y ahora mismo estamos creciendo pues como unos 4 millones de descargas al mes. O sea, son buenos números en volumen. Sí, sí, sí. ¿Y no habéis conseguido todavía encontrar esa receta del éxito del videojuego que mejor funciona? Que ya después de 2 años tendréis ya una idea aproximada de... Sí, al final todos los productos que hemos ido haciendo durante todo este tiempo, todos nos han dado pistas de qué es lo que hay que hacer y no es lo mismo los productos que hacíamos cuando empezamos que los que hacemos ahora. Nos fijamos, tenemos un checklist de cosas que todos los juegos tienen que incluir y al principio pues ese checklist igual tenía 5 ideas y ahora mismo antes de lanzar un producto tenemos que repasar que 20 cosas que sabemos que son importantes para el posicionamiento están incluidas. Por poner un ejemplo, porque estoy hablando muy en abstracto, es decir, para nosotros, por ejemplo, es muy importante la valoración que los usuarios hacen de los juegos en la tienda de aplicaciones, ¿no? Que cuando alguien ve o el propio algoritmo nos rankea por eso, o cuando alguien ve la ficha de nuestro juego, la nota sea alta. Pues nosotros ahora ya tenemos unos mecanismos interiorizados para que los usuarios nos valoren positivamente en los videojuegos. Es decir, al final son cosas que vas aprendiendo con el tiempo y que vas incluyendo en tu metodología de trabajo. Y no es que les estéis comprando su valoración, ¿no? Sino que realmente les convencéis para que la hagan. Sí, bueno, en este caso concreto y por poner una pincelada de algo específico, pues básicamente nuestro trabajo desde el punto de vista de marketing sería que solo acudan a hacer una valoración del videojuego a la tienda aquellos que objetivamente, o bueno, no objetivamente porque es difícil saberlo, pero que sabemos que se encuentran en un momento de satisfacción alto con respecto al videojuego. Es decir, si te has pasado una pantalla complicada, por simplificarlo, es cuando te voy a pedir que me hagas una valoración, no cuando llevas 5 veces falladas en esa Claro. partida. Muy bien. ¿Y qué juegos ha funcionado mejor? Pues curioso, o sea, nosotros, claro, como decía antes que hacemos, nuestro gran foco está en el tráfico orgánico de momento, hacemos juegos y como estrategia de empresa hacemos juegos que ya tengan mucho volumen de búsqueda, es decir, no nos inventamos mecánicas o no tenemos recursos para posicionar un juego que no existe con una mecánica nueva, porque eso requeriría mucha inversión. Entonces, a lo que vamos es a cosas que ya se están buscando, las posicionamos. Entonces, por ejemplo, nada más empezar, al de un par de meses hicimos un ahorcado que nos ha funcionado muy bien, lleva unos 20 millones de descargas y diariamente siguen entrando muchísimos usuarios. La retención de ese juego Has en dicho concreto es muy buena. 20 millones de descargas. Sí, 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 tenemos un ahorcado, que es el ahorcado clásico que se ha jugado toda la vida. Claro, lógicamente también es un juego internacional, no se ha jugado solo aquí, se ha jugado en todos los países del mundo, menos en alguno, que hemos aprendido que no lo conocen, pero bueno, que es poco importante, pero bueno, al final somos el ahorcado número 1 en Google Play ahora mismo, desde hace año y pico, y eso pues nos ha generado un buen volumen de usuarios. Ajá. ¿El número 1 en todo el mundo o porque esto va por países también, verdad? Sí, esto va por países. Sí, si buscas ahorcado, pues ahora no sé los datos, pero bueno, supongo que sí, que sigue siendo así. Si buscas ahorcado en Google Play en España ahora mismo somos el primero y probablemente durante mucho tiempo lo hemos sido y supongo que seguirá así. Si buscas Handman en Estados Unidos también seremos el primero. ¿Qué país os ha dado más éxito? Pues depende a qué indicador mires. Si miramos el indicador de descargas, Brasil ha sido el país donde más usuarios hemos generado, pero si miras el volumen de negocio nos han funcionado mejor países de Tier 1. O sea, generamos menos descargas en Estados Unidos, pero nos da más volumen de ingresos que Brasil. Pues, al final, una cosa que no he comentado es que nosotros hacemos la monetización de los juegos, la hacemos prácticamente en exclusiva por publicidad. Entonces, claro, cómo está el sistema publicitario en cada uno de los países a nosotros nos afecta mucho. Si el CPM siempre va a estar mucho más alto en Estados Unidos porque hay muchos más anunciantes,
a nosotros un usuario en Estados Unidos nos renta muchísimo más que un usuario en Brasil. Entonces, al final se crean esas pequeñas diferencias, ¿no? Tenemos más tráfico en Brasil, pero el tráfico que tenemos en Estados Unidos es mucho mejor. Y ese tráfico no hay ninguna razón más allá de que esté bien posicionado en la tienda de Google Play, ¿verdad? No hay ninguna otra razón. No es que los No, brasileños sean más adictos al ahorcado, ni habéis encontrado ninguna razón de ese tipo, ¿verdad? sí que tenemos que en alguno de los juegos, pues en concreto, por ejemplo, por poner el ejemplo del ahorcado, es un juego bastante internacional, pero por algún motivo creemos que en la India no se ha jugado ese juego. Entonces en la India no tenemos apenas descargas. O por seguir con el ejemplo del dominó que ponía antes, pues es un país que en países... Dominó es otro juego que tenéis, ¿verdad? sí, dominó es otro de los juegos que tenemos, por ejemplo, en países como Irak o así, nos está funcionando muy bien. Al final, cada uno de los En juegos... Irak. En Sí, Irak. curiosamente. Tened cuidado a ver si os van a prohibir el juego. No creo, porque se está jugando mucho. Y además, mira, curiosamente, además, al contrario de lo que se pueda pensar, los CPMs, es decir, la publicidad en Irak no está tan mal pagada como podríamos pensar. Por lo menos en el tráfico que nosotros tenemos. Sí, sí, sí. ¿Y en qué otros países os ha funcionado el dominó? Porque el dominó Pues sí que es internacional, sí que es sí, un juego totalmente. absolutamente mundial. Sí, sí. Pues, por ejemplo, en países de habla hispana nos está funcionando bien. México, Colombia, España. O sea, es un juego que, bueno, pues, la verdad es que lo hemos lanzado hace un par de meses y va a un ritmo de crecimiento bastante bueno. O sea, estamos bastante contentos con ese juego porque además ha sido un juego de un desarrollo bastante corto. En 3 semanas lo teníamos ya, desde que lo definimos hasta que lo hemos lanzado en 3 semanas lo teníamos hecho. Esto de lanzar un juego sencillito que funcione muy bien, espectacularmente, yo recuerdo que en Ludey o en Ideateca tuvisteis una experiencia muy parecida, ¿verdad? Con un juego también de baloncesto, era, me parece, ¿verdad? Sí, en aquel caso era un juego de baloncesto que se posicionó muy bien, claro, cuando aquello tampoco había muchos videojuegos y de baloncesto, pues lógicamente menos. Y funcionó muy bien. Al final pues, se posicionó en muchísimos países, la gente cuando buscaba baloncesto, juegos de baloncesto, salíamos los primeros y era una avalancha constante de gente que entraba. Hoy en día, por ejemplo, posicionar un juego de baloncesto, pues sería muy complicado, pero en aquella época, pues con eso y un pequeño empujón de marketing, que también la gente que en aquella época competía en las tiendas de aplicaciones, pues era muy amateur y cuando llegó alguien que tenía un sistema un poco más profesionalizado como era el nuestro, pues se posicionó relativamente bien. Entiendo que vuestros juegos son atemporales, es decir, que vosotros lo lanzáis y a lo largo del tiempo siguen teniendo éxito, ¿no? No es que vaya como una película, ¿no? Que tiene éxito y luego ya va cayendo, ¿no? Vuestros juegos tienen continuidad a lo largo del tiempo, ¿verdad? Claro, esa es otra de las estrategias que nosotros seguimos a la hora de definir qué productos hacemos y cuáles no. Tanto porque el dominó es totalmente atemporal, un ahorcado es totalmente atemporal. Si nos inventáramos una mecánica y la consiguiéramos posicionar, al final la gente también se aburriría. Pero hay millones de personas que diariamente buscan sopas de letras, o que diariamente buscan dominó, o que diariamente buscan ahorcado. Entonces, también construir productos que vayan a tener una vida más larga para nosotros es importante, porque aunque no lo rentabilicemos a corto plazo, sabemos que si mantenemos cierto posicionamiento durante meses o años, al final acabará rentando. ¿Y habéis probado con algún juego que no tenga ese requerimiento de la temporalidad? A lo mejor un juego muy asociado a algún fenómeno, yo que sé, el juego del coronavirus, por ejemplo. Tan de fenómeno viral, la verdad es que no lo hemos intentado, pero sí que hemos intentado hacer videojuegos que tengan mecánicas un poco más elaboradas o creativas o inventadas, y la verdad es que nos cuesta mucho más posicionarlo. Pueden tener su tráfico porque, claro, nosotros al final tenemos ya cierto volumen y somos capaces de hacer promoción cruzada entre nuestros propios juegos, que eso también es una ventaja, pero no termina de arrancar del todo bien porque al final no hay demanda, no existen búsquedas de gente buscando mecánicas que no sabe que existen. Entonces, es como si tienes que posicionar en cualquier mercado un producto que tú te has inventado. Pues primero tienes que gastar dinero en contarle a la gente cómo funciona ese producto, qué problemas soluciona y demás.
Si el problema ya existe y la solución ya existe, la gente no tiene que pensar demasiado. Entonces, nosotros nos funciona mucho mejor ese segundo modelo. Muy bien. Y entiendo que vosotros, claro, al estar haciendo nuevos juegos constantemente y tener ya éxitos que siguen generando ingresos, vuestra facturación va en constante aumento. Sí, hombre, también hay que tener en cuenta que llevamos con este proyecto 2 años. Entonces, claro, estamos añadiendo títulos y de momento, pues lógicamente, mientras nos sigan creciendo las descargas y los usuarios, es decir, porque también no es un usuario descarga, juega y desinstala. Nosotros también una de las cosas en las que intentamos poner mucho valor es en la retención, que un usuario no pase con nosotros una tarde, sino que pase 2 meses con nosotros. Entonces, claro, al final se está acumulando una bolsa de gente y a la que sigue entrando también, van saliendo, lógicamente, pero lo que estamos intentando es que esa bolsa de gente cada vez sea mayor. Y bueno, la retención no nos has contado cómo la hacéis. ¿Cuál es un poco Sí, la clave? sí, en nuestro caso, o sea, es lógico, ¿no?, lo que voy a decir, pero nosotros lo que medimos, tenemos unos indicadores analíticos que nos dice cuánta gente abandona el día 1, el día 7, el día 14, el día 28 y vamos jugando. Entonces, esto está muy orientado a producto. Si el juego realmente es divertido, es que voy a decir una cosa que es de cajón, pero básicamente consiste en que el juego sea divertido y tratar que el punto de aburrimiento de un jugador sea lo más tarde posible, porque cuanto más tarde sea, más publicidades le vamos a mostrar y más dinero vamos a ganar con él. No estoy hablando solo de desinstalaciones, también hay otro factor de recurrencia y de retención que es cuántas veces juega un usuario a un videojuego, es decir, tampoco me vale que juegue hoy y la siguiente vez juegue dentro de un mes. Necesito que juegue todos los días o varias veces al día. Entonces, se trata de construir también técnicas para que el usuario no desinstale, pues a través de un progreso dentro del juego, pero también para que vuelva, es decir, con notificaciones push que les podamos lanzar o que haya premios especiales diariamente que si entras todos los días los desbloqueas. Al final son mecánicas de videojuegos que utilizamos para mejorar esa retención, porque, insisto, o sea, para nosotros un usuario puede ser caro de conseguir, aunque he dicho que la mayoría es orgánico, también el trabajo orgánico también hay que pagarlo, porque están las nóminas de la gente que trabaja, pero un usuario cuesta lo mismo si te dura un día que si te dura 28, y mucho mejor, en 28 lo voy a rentabilizar mucho mejor. Claro. Y has dicho que los ingresos generalmente, casi siempre, son de publicidad. Entonces eso supone que en vuestros juegos hay como banners, hay mensajes que van saliendo. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es esa publicidad? Sí, sí, más o menos para que te hagas a la idea, el 98% de nuestros ingresos son publicitarios. Sí que es verdad que estamos intentando que cada vez sean más las compras que generan nuestros juegos, porque es un modelo que para nosotros también es interesante. Incluso a medio plazo nos planteamos modelos de suscripción, pero ahora mismo el 98% de nuestros ingresos son publicitarios. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente como funciona la publicidad convencional. En los sitios donde más moleste es donde más dinero vas a ganar. Esto dicho como una gran generalidad. Entonces, nosotros trabajamos con 3 formatos publicitarios, que son el banner, que es un anuncio que está siempre en pantalla. Trabajamos el interstitial, que es un anuncio que interrumpe la actividad del usuario durante la sesión. Es decir, si estás jugando al ahorcado y resuelves una palabra, cada X tiempo te muestro un anuncio que normalmente suele ser un vídeo. Nosotros vamos jugando con cuál es la balanza entre usuario que ve mucha, o sea, dónde está el punto en el que la gente ve mucha publicidad porque ganamos más dinero, pero no se enfada. Entonces, calculamos, pues cada 60 segundos, ¿cuánto nos baja la nota? ¿Cuánto se quejan? Pues vamos a ponerlo a 70 segundos, vamos a ponerlo a 80 segundos. Se trata un poco de intentar servir el máximo número de anuncios por sesión sin que la gente se enfade. Y luego hay un tercer formato publicitario, que este sí que es más específico del mundo de los videojuegos, que a nosotros nos funciona muy bien, que es el anuncio bonificado. Es decir, nosotros a los usuarios les damos recompensas por ver publicidades. Y este es un formato que se paga muy bien. Para los anunciantes es interesante porque el usuario está predispuesto a ver la publicidad
Y para el usuario es interesante porque le está dando un beneficio dentro del juego. En el ahorcado, por ejemplo, si tú fallas una palabra, te decimos, bueno, venga, te damos otra oportunidad si ves un anuncio en este momento. Entonces, claro, lógicamente, mucha gente que llevaba un nivel de progreso bueno, cuando falla, dice, bueno, pues por ver un anuncio de 20 segundos puedo seguir con el progreso donde estaba. Entonces, es un anuncio que mucha gente ve. Claro. Y estos lo gestiona, los anuncios los gestiona una agencia, imagino, ¿no? No sé cómo funciona en el mundo de web, pero nosotros en el mundo de móvil lo que tenemos son agencias o intermediarios publicitarios. Es decir, por ejemplo, nosotros utilizamos AdMob, que es el producto de Google para publicidad de aplicaciones móviles, y a través de AdMob lo que hacemos es mediación con diferentes redes publicitarias. Entonces, nosotros no tenemos que ir donde el anunciante directamente a que nos compre los espacios publicitarios, sino que hay un intermediario que se encarga. Lo que sí hacemos un poco más activamente es tener diferentes, a través de esa mediación, lo que tenemos son diferentes proveedores publicitarios para servir el mejor anuncio a la persona. Es decir, si en Estados Unidos la red publicitaria A tiene unos mejores valores que la red publicitaria B, me interesa a mí que el usuario en Estados Unidos vea los anuncios de la red publicitaria A, porque voy a ganar más dinero por las mismas impresiones. Entonces, un poco donde está el juego de la monetización en nuestro campo, está en servir el anuncio correcto para cada persona. Claro. Y ¿qué tal los ingresos? No nos has dado ninguna cifra. ¿Son públicas o...? Bueno, pues que creo que de esas cosas mejor no hablar, ¿no? Que estamos en Bilbao, ¿no? Sí. ¿Y el crecimiento que tenéis cada año? Sí, no, a ver, estamos contentos. Sí que es verdad que nosotros somos una empresa que desde el día 1 estamos orientados a ser rentables. O sea, no hemos tenido un modelo de pensar, bueno, vamos a crecer mucho, invertir mucho y ya seremos rentables a medio plazo. Hemos construido poco a poco para intentar ser rentables, si no desde el primer día, sí desde corto plazo, y afortunadamente, pues después de este tiempo, pues podemos estar contentos porque sí que somos capaces de llegar a ese punto. Entonces, está bien, es decir, estamos contentos. Pero el crecimiento más o menos anual, ¿cuánto ingresáis de más cada año? O sea, eso no es un dato muy... No os compromete mucho, es decir, el crecimiento, No, ¿no? respecto al año pasado, pues yo creo que habremos crecido por 4. Por ejemplo, comparado este mes de abril con el mes de abril del año pasado, pues por 4 quizá. ¿400% de crecimiento? ¡Wow! Claro, pero bueno, claro, es que teníamos una vida muy corta. Es decir, si hablas en crecimiento, o sea, si fuéramos una empresa que lleva 10 años, pues sí sería más sorprendente, pero nosotros acabamos de empezar, y creo que acabamos de empezar también, o sea, llevamos muy poco tiempo. Entonces, nuestros números, pues hay que cogerlos un poco con pinzas. Bueno, es espectacular en cualquier caso. ¿Y el coronavirus os ha afectado positiva o negativamente? Claro, al final, en el mercado en el que nosotros estamos, pues lógicamente nos afecta positivamente, porque la gente ha tenido más tiempo para estar con sus dispositivos móviles, más tiempo para estar en casa y más tiempo para jugar. Entonces, pues nosotros lo que hemos visto es, aparte de un incremento de usuarios, que sí que es verdad que se ha compensado de alguna manera porque la inversión publicitaria en algunos canales ha bajado. Entonces, a más número de usuarios no quiere decir que hayamos ganado proporcionalmente lo que nos correspondía con respecto a otros meses, pero sí que es verdad que los usuarios nos han subido. Entonces, nosotros, está mal decirlo, pero todo esto nos ha venido de alguna manera bien. Bueno, no está mal, es algo que pasa y que no es que vosotros hayáis causado el coronavirus, ni mucho menos. No, y también quiero que se acabe cuanto antes, ¿eh? Sí, evidentemente. Otra pregunta que tiene que ver mucho con lo que has dicho. Has hablado mucho de países. Eso quiere decir que desde el primer momento habéis tenido claro que vuestro mercado era mundial. No era un mercado local, sino que era mundial. Eso un poco cómo afecta a la estructuración de la empresa o a la forma de hacer las cosas, porque claro, tenéis que manejar más idiomas, por ejemplo, es una primera cosa que se me ocurre, ¿no? Sí, pero en nuestro caso realmente una de las cosas buenas que tiene el tipo de producto que hacemos es que no requiere de mucho texto. De hecho, tendemos a que los productos tengan
el menos texto posible. De manera que para nosotros hacer una traducción de un juego te diría que es trivial. O sea, no, los juegos van siempre en multidioma y todos salen desde el día 1 en varios idiomas. Algunos los manejamos nosotros, es decir, nosotros llegamos hasta francés, italiano, inglés, español, y luego pues el resto se contratan, pero es que son cadenas de texto muy, muy, muy cortas que es que no nos cuesta. El problema idiomático no es ese. Sí que nos cuesta un poco más hacer la adaptación al país, pero no desde un punto de vista idiomático, sino desde un punto de vista cultural. Es decir, cuando tú construyes los textos de la aplicación no nos vale hacer una traducción directa. Es verdad que con el traductor hay que decirle, oye, mira, si en tu país existe algún tipo de juego que sea similar a esto, por favor dímelo porque lo quiero meter en las keywords. Es decir, en Ludey, por ejemplo, teníamos un juego, en Idateca teníamos un juego que era de fútbol chapas y claro, tú no puedes vender el juego en Estados Unidos diciendo, no, es fútbol caps, ¿no? De botella, porque allí no jugaban a eso. Pero sí que puedes decir, mira, es como un Subbuteo, que es un juego más internacional. Entonces no se trata tanto solo de nivel traducción, sino del nivel acoplarlo bien a la cultura de cada uno de los países. Entiendo. En cuanto a la internacionalización, antes has comentado, por ejemplo, cosas como lo de la India, o sea que sí que tenéis que hacer algún tipo de investigación, entiendo que en ciertos momentos. No sé si tanto para adaptar el juego como para intentar a lo mejor pues que hagáis alguna cosa para el posicionamiento en la tienda de ese país o similares. No sé si eso es un reto que os cuesta más o ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, es pura. A ver, al final nuestra tarea y esto llevado a la parte del departamento de marketing de la empresa, es una labor de investigación y de prueba-error. Nosotros podemos adaptar la gran mayoría de las cosas que suceden en una aplicación y en la página del juego. Por poner un ejemplo, si vamos a hacer una aplicación para, no es nuestro caso, pero si vamos a hacer una aplicación para niños y el icono queremos que sea la cara de un niño, si vamos igual en Alemania funciona muy bien la cara de un niño blanco con rubio, pero igual en países africanos no tiene sentido ese mismo niño, porque los niños que se van a ver representados igual son negros. Entonces, eso no es labor de investigación porque lo sabemos, pero sí que hay que pensar un poco y decir, bueno, vamos a intentar adaptar esto para los niños de cada uno de los países. Entonces, pues es todo, ¿no? El icono, lo que ve el niño cuando se lanza la aplicación, los personajes con los que puede jugar, etc. ¿Y cuántos idiomas hacéis? Porque has dicho multidioma, pero no has dicho si son 5, 10, 20, 30, 100... Nosotros de base, castellano, inglés, portugués, italiano, francés, alemán, eso es como la gran base con la que trabajamos siempre. O sea, el chino no, por ejemplo. No, pero es que desgraciadamente es algo en lo que nos gustaría trabajar. Nosotros, desgraciadamente, en China tenemos cero éxito, porque Google Play, que es donde nosotros sobre todo somos más fuertes, en China no es una de las grandes tiendas de aplicaciones. Ellos tienen sus propios canales de distribución de aplicaciones con otras tiendas y apenas tenemos tráfico en China. Entonces, es algo en lo que nos gustaría meternos, pero todavía no lo hemos hecho. O sea, no os habéis metido todavía en las tiendas propias de China, de aplicaciones. No, hemos hecho acercamientos a eso a través, porque también para publicar allí tienes que ir de la mano con o la manera más rápida sería ir con algún publisher local y demás. Y hemos hecho alguna intentona de acercarnos a alguien que nos pueda ayudar en la tarea de publicación del videojuego allí y lo hemos visto demasiado farragoso y hasta ahora no nos hemos atrevido. Sí que es algo que nos gustaría afrontar porque es como el gran... O sea, ahí tiene que haber dinero, sí o sí, porque son muchos y además utilizan muchísimo el móvil, pero no es sencillo y requeriría de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y hasta ahora pues no hemos tenido la capacidad de afrontarlo. Vale. O sea que más o menos hacéis como 7 idiomas aproximadamente, ¿no? De base. Sí, lo que pasa que, por ejemplo, el caso del dominó, nosotros no habíamos pensado traducir al árabe.
porque no entra dentro de lo normal, pero una vez visto que el juego se posiciona muy bien en algunos países, hemos encargado ya la traducción del árabe y estará en árabe. Es decir, nosotros también nunca los productos los damos por terminado. Por mucho que tenga una vida muy larga, siempre estamos iterando y yo siempre estoy pendiente, yo o otra gente de la empresa, de, oye, pues esto se está posicionando muy bien en tal país, está subiendo el tráfico en tal sitio, vamos a ver qué idioma tiene, vamos a ver, entonces, por ejemplo, la semana pasada hemos pedido traducciones al árabe porque nos va a dar un empujoncito más, creemos, en esos países. Claro. Y es fácil, ¿no? Meter un nuevo idioma en un juego vuestro es coser y cantar. En el caso del árabe no lo veo tan claro por tema de caracteres, pero los que utilizan nuestro alfabeto, para nosotros es cuestión de minutos, vamos, que trabajamos siempre con ficheros de texto. Entonces, es tan fácil como un documento compartido que tenemos donde vamos añadiendo una línea con cada una de las cadenas de texto de cada idioma y cuando está el trabajo finalizado le decimos al desarrollador, lo mete en el juego y en cuestión de minutos el juego está publicado en un nuevo idioma. Muy bien. Una de las últimas preguntas ya, Urchi. Temas profesionales. Tenéis gente con unos conocimientos muy especializados, ¿no? Tanto en programación como en marketing, fundamentalmente. ¿Dónde los encontráis? Pues esa es una buena pregunta porque supongo que todo el mundo, yo al final cuando no era yo quien estaba un poco al cargo de estar, no voy a decir dirigiendo, pero en la coordinación de la empresa, siempre escuchaba eso que decía la gente de, es que no hay gente, no hay gente. Y nosotros, no sé si es porque trabajamos algo muy específico y con tecnologías muy específicas, pero sí que es verdad que no nos ha resultado sencillo encontrar gente. Luego, cuando la hemos encontrado, ha encajado perfectamente en el equipo, que eso también está muy bien. Entonces, lo bueno que hemos tenido es que conocíamos a gente del mundillo. Entonces, llamando a gente y demás, pues hemos conseguido más o menos que la gente se interese por nosotros y que quiera acercarse. Porque si hubiera, que decir, si, también, en algún caso también hemos recurrido a canales tradicionales de gente para la búsqueda de empleados, pero no nos funciona tan bien porque hay gente que, bueno, simplemente igual quiere cambiar de trabajo y tal. Nosotros nos funciona mejor hacer un trabajo de marca de la empresa, que la gente nos conozca y sepa lo que hacemos, porque esa gente es la que puede estar más interesada en venir a trabajar con nosotros. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos viene bien pues que en Bilbao ahora mismo hay una universidad relacionada con el mundo de los videojuegos. Hay una persona que está en el equipo que estudió allí. Entonces, bueno, pues eso... Te refieres a Digipen, ¿verdad? Sí. Eso al final, pues una de las cosas que a nosotros nos gustaría es que en Bilbao se generara un tejido relacionado con el mundo de los videojuegos, que sabemos que también se hacen esfuerzos por parte de diferentes instituciones, porque eso al final generará que haya más gente que esté capacitada para trabajar en esto. Sí que es verdad que luego también, pues bueno, creo que una persona con ganas de aprender y demás podría encajar. O sea, que no es... Aunque hemos tenido problemas, ha sido más por los plazos que hemos manejado que por otra cosa. En este último comentario no te lo he entendido muy bien. Sí, pues porque al final cuando vas a arrancar con el proyecto, pues lo necesitas ya, ¿no? Entonces no es que tengas gente ya trabajando y digas, bueno, pues vamos viendo y la gente ya irá mandándome currículums y demás. O sea, si no tengo programadores, yo no sé programar. Entonces, si no tengo programadores, no puedo hacer nada. Entonces, ahí sí que fue un poco más, oye, pues cómo tiramos, pero bueno, en una situación normal yo creo que con ya la empresa más estabilizada no sería tanto problema. ¿Qué profesionales tenéis, Urchi? ¿Programadores? ¿Diseñadores o no sé cómo se les llama? Sí, Profesionales de interfaz, por ejemplo. sí, o sea, el equipo tenemos tres patas que son muy claras, que es desarrollo, diseño, ilustración y marketing. O sea, es eso. O sea, no hay perfiles raros ni... ¿Cuál es el que más os cuesta encontrar de los Creo tres? que cuando hemos puesto ofertas, lo más difícil es el de programador. O sea, lo que menos gente se apunta. También porque al final, bueno, pues no conozco el mercado al detalle, pero también entiendo que es donde hay menos problemas para encontrar trabajo
hay, ¿no? Los desarrolladores normalmente tienen un empleo y les tienes que ofrecer algo realmente atractivo para que quieran trabajar contigo. Sobre todo cuando eres una empresa tan pequeña como nosotros. Cuando la gente vino, por ejemplo, en el caso del primer programador que tuvimos, cuando vino a trabajar con nosotros, pues al final él también, de alguna manera, hizo una apuesta importante, porque dijo, oye, ¿quiénes son estos tíos que dicen que van a hacer una empresa de videojuegos? ¿No? Y bueno, pues al final también nosotros arriesgamos, pero también ha venido gente sin saber muy bien qué se iba a encontrar. El desarrollo que hacéis, ¿en qué idiomas, en qué lenguajes es? ¿Qué Nosotros especificidades tiene? hacemos todo con Unity. Sí, sí, sí. Y porque al final, sobre todo por un tema de distribución, es decir, no hacemos nada nativo porque si no tendríamos que duplicar el desarrollo para publicar Claro. para Android y para publicar para iOS. Entonces hacemos todo en Unity y directamente hacemos la publicación en ambas plataformas. Luego, el diseño, entiendo que son profesionales muy especializados que conocen sobre todo interfaces móviles y de juegos, ¿no? Serán personas que juegan mucho, entiendo. Sí, mira, una de las cosas buenas que tenemos en el equipo es que la gente de desarrollo y la gente de diseño e ilustración son gente que le gustan los videojuegos. No voy a decir que a mí no me gusten, pero yo juego muy poco a videojuegos. Y bueno, es bueno contar con gente que conoce las mecánicas, que sabe mejor que tú qué puede gustar y qué no. Y luego los profesionales de marketing, esos, bueno, ¿les enseñáis vosotros o dónde se forman? En este caso concreto, los de marketing somos nosotros, que somos Isabel y yo, que somos Los somos los que... fundadores. Entonces, hay que contar con nosotros, no, Sí, sí, sí. no hay otra. O sea que los fundadores, vuestro principal bagaje es el conocimiento de marketing, que Sí, es también en parte una de las explicaciones del éxito de la empresa. yo sí, sí, de alguna manera se puede decir que sí, pero yo lo completaría con la idea de que somos todos gente muy orientada al producto. Yo creo que la clave de que las cosas nos estén funcionando es que toda la gente, tanto de marketing como de desarrollo como de diseño, son gente muy orientada a producto, que cada uno de ellos no se centra solo en su parte, sino que el bien común lo ponemos en el producto finalizado. Es decir, eh, no me voy a recrear mucho en el uso de la tecnología, por poner un ejemplo, porque lo importante es que el producto que el usuario final ve que funcione, vaya. Entonces, yo creo que esa orientación que tenemos todos hacia el producto es lo que hace que estemos funcionando más o menos bien. Sí, sí. Es que la última pregunta que te iba a hacer, Urchi, es la pregunta para que te mojes un poco. Eh, es verdad que hay que reconocer que en Bilbao en concreto se ha hecho un esfuerzo importante para generar un tejido de empresas de videojuegos. También últimamente en Álava, pero sobre todo yo diría que en Bilbao, ¿no? En Vizcaya. Sin embargo, la realidad es que hay muchas empresas que se han creado, pero también muchas que han desaparecido, ¿no? Parece que no es un sector que esté resultando fácil generarlo, ¿no? Entonces, vosotros sois una de las excepciones, diría, de startup de videojuegos que además es rentable, con lo cual la continuidad vuestra, digamos que está bastante asegurada, por lo menos en el medio plazo, ¿no? ¿Cuál creéis que es la diferencia entre lo que cómo lo estáis abordando vosotros? Quizás como consejo para otra gente que vaya a montar una startup de videojuegos. Sí, a ver, yo es algo sobre lo que he reflexionado mucho y creo que cuando nosotros nos lanzamos a hacer el proyecto teníamos claro. Es decir, normalmente ¿quién se acerca al mundo de los videojuegos? Pues gente que realmente es apasionada del mundo de los videojuegos. Es decir, en realidad parece un poco paradójico que gente que no somos grandes jugadores de videojuegos hayamos montado un estudio de videojuegos. Y yo creo que eso, en realidad, más que una desventaja, en nuestro caso concreto, por casualidad, ha supuesto una ventaja, porque no estamos enamorados del producto que hacemos. Es decir, no tenemos como referente hacer un videojuego para PlayStation o no tenemos como referente hacer un producto que sea pues de grandes plataformas o demás. Nosotros estamos muy orientados a hacer algo que sea rentable, ¿no? A través de los videojuegos. Pues yo creo que una de las grandes diferenciaciones sobre lo que nosotros hacemos con lo que hace otro tipo de estudios de videojuegos es eso, que nosotros nos podemos permitir el hecho de hacer cosas
que en realidad no tienen un componente inicial creativo muy grande. Es decir, si tú a alguien le dices que vas a alguien que le encanten los videojuegos y quiera dedicar su vida a montar una empresa de videojuegos, si le dices que vas a hacer un ahorcado, pues probablemente te diga, bueno, pues esto lo haré en mis ratos libres para aprender algo, no quiero. Pero claro, no es el foco de nuestra empresa. Nosotros nunca hemos crecido con él, nunca hemos tenido en mente hacer un videojuego para PlayStation o para PC o lo que sea. Nosotros nacemos de un conocimiento específico que tenemos del mercado y acoplamos ahí nuestro producto. Entonces yo creo que la gran diferencia está en que nosotros nacemos desde un enfoque muy diferente al que nacen la gran mayoría de las empresas de videojuegos o lo que yo por lo menos he podido conocer, que esto en sí mismo no tiene por qué ser positivo, porque ese otro enfoque yo creo que en realidad es muy correcto también, ¿no? Porque si tú quieres hacer algo y tienes la visión de hacer un producto que es realmente grande y que te va a llevar un año de desarrollo o lo que sea, creo que tienes que ir a por ello también, porque si no nadie haría ese tipo de cosas. Lo que pasa es que no es nuestro foco. Pero ese otro enfoque lo que pasa es que exige ingentes recursos, ¿no, Urchi? Quizás ese es el problema, la capacidad Claro. financiera, claro. Claro, por eso nosotros también, cuando yo digo que nacemos y nacemos un poco sin recursos, no nos podemos ir a un desarrollo de un año, año y medio, 2 años, que es lo que realmente requiere hacer un videojuego de esas características. Nosotros nacemos como un equipo muy pequeñito que lo único que se puede permitir es hacer un producto de un desarrollo de un mes, intentar rentabilizarlo para ir a por el siguiente y el siguiente, y hemos ido creciendo de esa manera. Si hubiéramos intentado hacer hace 2 años el tipo de juegos que estamos haciendo ahora, probablemente hubiéramos fracasado porque no teníamos pulmón suficiente para aguantar ese tipo de desarrollo. Lo bueno es que hemos ido ganando dinero poquito a poco y la experiencia y tenemos un crecimiento un poquito más lento, pero más escalonado y yo creo que un poquito más seguro. Muy bien, ya para terminar, Urchi, este crecimiento que habéis seguido, pisando firme, con los pies en la tierra, pero claro, ya vuestra situación no es la misma que hace 2 años. Ahora ya generáis bastante más dinero y a lo mejor queréis dar un paso más grande. ¿Cuál será ese paso? Pues es complicado porque sí que es verdad que cuando ves bueno, que la hipótesis de negocio que tú tenías pues medio funciona, es una de las cosas que no ves cuando estás en la otra parte, que dices, bueno, no, yo creo que cuando pues esté ahí, si estoy contento, yo creo que estaré tranquilo, pero sí que es verdad que cuando tú estás metido en el berenjenal de estar en una empresa e siempre estás intentando progresar y avanzar. Lo que nosotros intentamos es mantener el foco en qué es lo que inicialmente creímos que nos podía funcionar para que no escalemos demasiado rápido. Es decir, por pisar el acelerador demasiado rápido no quiere decir que podemos pisar el acelerador, pero que no funcione. Es decir, yo creo que nuestro foco está en más dar pasos seguros, lógicamente seguir creciendo, porque yo creo que es positivo seguir creciendo, quedarte estancado tampoco tiene sentido, pero tampoco pisar el acelerador como locos porque probablemente también no tenemos la experiencia de gestionar algo que crezca muy rápido. Entonces nosotros, pues al principio, para que te hagas a la idea, yo tenía pánico a hacer contrataciones de personas porque yo sabía gestionarme a mí mismo y podía discutir las cosas con Isabel, pero llega un momento en el que tienes un volumen de trabajo que dices, bueno, es que hay que contratar a gente y dar ese primer paso pues te da un miedo, a mí personalmente me da muchísimo miedo, porque es una responsabilidad sobre Claro. una persona o ya adquiere otro tipo de dimensión. Y sí que es verdad que, por ejemplo, ahora cuando hacemos una contratación, pues esa barrera está quitada, pero tengo otras limitaciones que tengo que ir superando poco a poco como gestor de la empresa o como coordinador, uno de los coordinadores de la empresa. ¿Cuántas contrataciones habéis hecho ya? Ahora mismo somos 6. No está nada mal. Y bueno, evidentemente seguís creciendo, o sea que seguiréis contratando. Pues sí, o sea, al final, mientras tengamos ideas, que es lo que tenemos, y tengamos ilusión, pues sí, o sea, al final es que sí, quiero decir, la idea es que el proyecto siga avanzando y que mientras nosotros nos sintamos cómodos en el modelo que tenemos y que la gente pues pueda hacer lo que hay un nivel de gestión correcto y las cosas sigan funcionando, pues lógicamente
yo creo que la idea básica es seguir Ujú, creciendo, progresando o como se le pueda llamar, vamos. ujú. Muy bien, Urchi, pues hasta aquí hemos llegado. Agradecerte mucho tu tiempo, desearte que las cosas os sigan yendo bien, con esa prudencia que nos demuestras y con ese buen criterio también. Y bueno, nos vemos dentro de un año con otro 400% más de crecimiento y a ver qué estáis haciendo ya. Sí, sí, Esperemos que ya sin coronavirus. eso, sí, sí. No sé si será 400 o cuánto será, pero lo que sí que nos gustaría es también pues, que los números sigan para arriba, porque yo creo que es bueno para nosotros, para la gente que está con nosotros y para todo el mundo. Claro.